La semana pasada vimos Apocalipsis capítulo 6, vimos los primeros 6 sellos. Te recuerdo que todo este material está en todas nuestras redes sociales, está en YouTube, está en puro audio en Spotify y también en la página de Facebook también se sube el video. Entonces está en todos los medios digitales que tenemos. Y veíamos un cuadrito, no es necesario que lo pongan, ese cuadro ya lo pasé por ahí y va a estar en las notas también. Veíamos cómo la siguiente parte, después del capítulo 6 en adelante, vamos a ver lo que son 3 tandas de 7 juicios que el Señor trae sobre la tierra en 3 tandas, podemos decir que son 21, y vamos a ver lo que son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Y en medio de este proceder cronológico vamos a ver 3 paréntesis o 3 bloques de explicaciones angelicales que explican lo que acaba de pasar con los sellos, la forma práctica, vamos a decir, lo que podemos entender. Ahora, esos sellos, esas plagas, esas trompetas, todos los juicios que Dios determina, nosotros tenemos la postura en Cielos Abiertos de que son literales, ¿verdad? No son simbólicos, aunque a través del simbolismo podemos aplicar cosas para hoy que todavía no lo estamos viendo y que tiene un conjunto de asociación con la historia de Israel y todo el trasfondo cultural judío, pero vemos que son literales, pero también vamos a ver ciertas partes que ocurren en medio de ello, explicando lo que está pasando a través de esta visión, y son cosas más que nada para que estemos preparados. Así que ahorita vamos a ver la explicación más que nada de este proceso que vimos antes del 7º sello, y esta sección se le llama explicación angelical de protección. Vamos a ver cómo Dios, en medio de la gran tribulación, en medio de los sellos, en medio de los juicios, Dios protege y persevera a su pueblo, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia. Así que en el capítulo 7 comenzamos leyendo y dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto es un pasaje que nos recuerda también la profecía y la visión que vio Ezequiel en el capítulo 9, que habla también de los sellados por parte del Señor. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, o sea, con palmeras o con hojas. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero.
Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Esta pregunta es como la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros, ¿verdad? Es como una pregunta con trampa, porque se la va a responder, nada más es como diciendo: por si tú no te lo has preguntado por ti solo, me voy a asegurar que te lo preguntes, porque es importante que lo sepas, ¿verdad? Entonces en la visión se pregunta y le dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo, o sea, su morada sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Qué bonito termina este pasaje, ¿verdad? Esta promesa que la vamos a ver también después, cómo Dios va a limpiar y va a restaurar todo. Pero vemos dos grupos importantes de personas que han sido protegidas de alguna manera o han sido guardadas. Mira, mucha de la gente que no le gusta leer Apocalipsis, casi siempre me dicen: es que me da miedo todo lo que va a pasar y yo no quiero que me pase, ¿verdad? Entonces, pues me da miedo leerlo y mejor no lo leo. Pues gran error, porque la palabra nos manda a estar preparados. Si te avisa, es como que tú dices: va a venir un huracán, pero no quiero ver las noticias, no quiero ver ni por dónde entra, ni a qué horas, y que me agarre ahí como sea. Nadie dice eso, ¿verdad? Todos están al pendiente. No, que mira, viene por tal lado, ya perdió fuerza, ya tocó tierra en no sé dónde, y andamos ahí todos, ¿verdad?, al pendiente de lo que va a pasar, porque quieres estar preparado, quieres estar preparada. Uno de los grandes negocios de la época moderna es poner cámaras de vigilancia en las casas. ¿Por qué? Porque quieres ver cuando alguien se anda queriendo meter a tu casa o la anda rondando, ¿verdad? Y la iglesia muchas veces queda al contrario, queda en una ignorancia, y la misma palabra dice en el Antiguo Testamento: mi pueblo se pierde, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. Y no es el conocimiento de, me sé muchas cosas, o el conocimiento del mundo, es el conocer cómo es Dios, cómo opera Dios y cuál es el plan de Dios. Esas son las tres cosas en las que nosotros tenemos que orar, que Dios nos dé conocimiento. Número 1, conocer a Dios en lo íntimo. De nada nos sirve tener información acerca de Dios si no lo hemos conocido a Él. Por eso Job, después de que pasa todo su proceso, ya cuando está por terminar, dice: de oídas te había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos te ven. ¿Sí? Muchos de nosotros pensamos que el libro de Job trata de un hombre al que le fue bien mal y luego Dios lo recompensó con lo doble de todo, y no se trata de eso, ¿verdad? Eso es muy por encimita. El libro de Job se trata de un hombre que quería conocer a Dios, que tenía una iniciativa de conocer a Dios, pero no conocía verdaderamente a Dios, y a través de un proceso de quebranto que Dios permite, mas no manda, se le revela íntimamente. ¿Ok? Así que lo primero es conocer quién es Dios, tener un encuentro con Él, saber el secreto, estar en el secreto del Señor, estar en lo más profundo y poder decir: yo tengo un conocimiento íntimo de ti. Número 2, conocer su carácter. ¿Ok? ¿Por qué nos dan hoy a veces gato por liebre? No a nosotros, pero mucha gente sí.
porque no conocen el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Es cómo es Dios. ¿Cómo es su forma de ser? Dios tiene una forma de ser, y la mayoría de nosotros, cuando no tenemos una vida en Cristo, nuestro entendimiento de cómo es Dios está bien distorsionado. Frases como Dios no castiga. ¿Cuántos han oído esa herejía? Mi amado, Dios sí castiga, y bastante. Y te voy a decir nada más una base: Dios es un buen padre, y un buen padre castiga, ¿sí? No destruye en ira, no castiga en ira, castiga en un juicio de corrección y en un juicio santo. Pero de que castiga, castiga, ¿verdad? Porque incluso he oído predicadores decir: no, hermanos, estamos bajo la gracia y ahora Dios ya no castiga. Le digo, ¿sí? Dios es muy duro en Hebreos cuando dice, ¿verdad?, que si Él no nos disciplina es porque no somos sus hijos. Si somos sus hijos, nos disciplina, pero si no, es como si fuéramos bastardos. Así que tú dices si quieres la disciplina de Dios. Yo sí la quiero porque quiero ser hijo, ¿verdad? Y porque quiero mantenerme en el camino de justicia, por eso es necesaria la disciplina, ¿verdad? O he escuchado otros conceptos donde no, es que Dios me mandó este mal, ¿verdad?, para que yo agarrara la onda. Y hay una gran diferencia entre Dios permitiendo cosas y Dios mandando cosas, ¿ok? Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo actúa? Ahora sí que como dice la canción, ¿y cómo es Él? ¿Verdad? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué le gusta a Dios? Y lo tercero que tenemos que saber de conocimiento es cuál es su plan, ¿ok? El primero es en un grado íntimo, el segundo ya es un grado donde lo compartes con los demás. De hecho, la iglesia como cuerpo va a tener diferentes revelaciones del carácter de Dios, y es cuando nos unimos como iglesia y como cuerpo, cuando podemos compartir esa revelación que cada uno tiene y unir un rompecabezas que nos muestra cómo es el Señor en general. Y lo tercero, que es lo que estamos leyendo ahorita en Apocalipsis, cuál es su plan, para saber qué va a pasar, cómo va a pasar, cuándo va a pasar, y que no nos agarre pues desprevenidos. Entonces, lo primero que vemos son estos 144,000 sellados. Este famoso número, hay películas de esto, hay series de esto, hay posturas, hay doctrinas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que estos 144,000 van a ser los únicos salvos de toda la historia de la tierra. Y no, es muy sencillo. Apocalipsis dice lo que significa y significa lo que dice. Estos 144,000, ¿quiénes son? Son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, que se han mantenido a favor de Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Son 144,000 judíos que son lo que le llamamos hoy judíos mesiánicos. ¿Qué es un judío mesiánico? Un judío que ha reconocido que Cristo es el Mesías, que ya vino el Mesías. Se mantiene judío por cultura y por nación, mas ya no por religión. Abandona el camino del judaísmo que Cristo vino a completar a través de su vida. Toda la sombra de la ley, todos los sacrificios, todo lo que había en la ley era una sombra y figura de Jesús. Eso lo puedes ver en Levítico y en Hebreos. Te recomiendo que vayas leyendo esos libros. Y como nos dice en Romanos, entre el capítulo 9, 10 y 11, que habla de la elección de Israel, pero también habla del punto en la historia donde todo Israel será salvo, ¿ok? Para que Jesús venga a la tierra y termine la gran tribulación, todo Israel de esa época se va a salvar, sí, del tiempo de la gran tribulación. Ese versículo de todo Israel será salvo, cuando lo sacas de contexto, ha traído malas doctrinas, gente que dice, pues por solo ser de Israel ya eres salvo. No, el judío
que nace siendo parte del pueblo de Dios, necesita lo mismo que el gentil para ser salvo, que es que Cristo. Poner su fe en Cristo, reconocer a Cristo como Dios, Hijo de Dios, Mesías y juez de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores. Si decimos que Cristo, ojo, si tú escuchas este tipo de doctrinas, es que Cristo es nuestro Salvador, pero es menor a Dios, corre de ese lugar. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas o a mí, ¿verdad? Sí, espero ser de los que más confianza le tengas. Porque esa es una doctrina que pertenece a un grupo que se le llama el arrianismo. El arrianismo básicamente hoy viene siendo la piedra fundamental de los testigos de Jehová, pero no es de este tiempo, es desde la época de la iglesia primitiva se levantó esta falsa doctrina que dice que Cristo es hombre creado por Dios y tiene un lugar de Salvador, pero es una creación de Dios. Acuérdate lo que dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todo lo que ha sido hecho por medio de él fue hecho. Luego Hebreos nos dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia del Dios invisible. La imagen misma y la sustancia habla de que es una misma esencia, es la misma persona, ¿verdad? La Biblia del Nuevo Mundo, que es la Biblia de los Testigos de Jehová, altera muchos versículos, mas no todos. Altera los más comunes. No todos, ¿por qué? Porque no tienen revelación de dónde está todo lo demás. Entonces, ahí ves está este principio, pero luego hay está la otra rama, el otro lado de la moneda, que dicen que Cristo es más Dios que hombre, que todo lo que hizo lo hizo en su papel de Dios, y pues como que fue una trampa, tipo una actuación, ¿verdad? La cruz, porque pues era Dios mismo y no la afectó. No. El misterio de nuestra fe es que es Dios encarnado, no creado, ¿verdad? El verbo se hizo carne, ya existía, desde siempre ha existido, pero toma forma de hombre, se hace carne y viene y experimenta, igual que tú y que yo, el dolor, el cansancio, el hambre, y se identifica con nosotros. Y Filipenses dice que Cristo, siendo Dios mismo, no estimó ser igual a Dios, ahí ves una reafirmación más, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, nadie lo despojó, él mismo entregó y vino y tomó forma de hombre, y entre los hombres forma de siervo, y entre los siervos fue obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, por lo cual el Padre le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Ok? Entonces el judío necesita reconocer a Cristo de esa manera. No basta con que diga yo soy del pueblo de Israel. Ahora, la iglesia moderna es lo que se le llama la oliva silvestre, ¿ok? No estoy yendo a Romanos por tiempo, pero te recomiendo algo. En el grupo en la página de YouTube de Cielos Abiertos está todo un estudio de Romanos. Ve los capítulos 9, 10 y 11 y vienen ahí para descargar los PDF, para que descargues también toda la información. Y ahí podemos ver cómo Pablo empieza a decir, ¿saben qué? Por un lado, el judío no se debe de jactar de ser judío porque necesita a Cristo para salvación, pero el gentil tampoco puede jactarse y tampoco puede decir, ya yo soy el que me impongo por encima del pueblo de Dios, sino que esta dispensación, esta gracia, donde Dios, según Gálatas, rompió la barrera que separaba a los dos pueblos, es decir, gentiles y judíos, rompió esa barrera y nos hizo uno. Y dice la palabra en Gálatas, ahora ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, no en el sentido
de que seamos iguales en roles, sino en el sentido que no hay una separación para con Cristo en ninguno de los dos casos, ni judíos ni gentiles, ni hombres ni mujeres, no hay acepción de personas para con Dios. Pero cada uno de nosotros en estos dos casos, en gentiles y judíos, y en hombres y mujeres, y en muchos casos más, tenemos diferentes roles. Amén. ¿Qué es un rol? Un rol es como un papel, es como si fuera una obra de teatro o una película y se nos asignó un papel que tenemos que desarrollar, que tenemos que actuar en la gran película que es el fin de los tiempos. Dios le dio a la iglesia de Cristo un rol, un papel. Ese es el papel que va a jugar. Para eso fue creada. Y le dio a Israel otro rol distinto, igual de importante los dos. Y uno necesita del otro y otro del otro. ¿Por qué? Porque cuando el olivo silvestre, los gentiles, lleguemos a la plenitud del evangelio, es decir, se cumpla el número de los que están determinados que vamos a creer, entonces todo Israel de ese tiempo será salvo. Así que Israel, para ser salvo, ¿qué necesita? Que la iglesia se complete en cuanto a la porción gentil. ¿Para qué? Ahora, ¿qué necesitamos para que se complete esto? Predicar el evangelio en todas las naciones. Por eso una de las señales de fin de los tiempos es: será escuchado y predicado este evangelio en todas las naciones de la tierra, y entonces, solo entonces, vendrá el fin. Cuando se ha predicado. Claro que si quitas a 3/4 partes de la humanidad, pues haces más rápido, ¿verdad?, que sea predicado. Por eso en el fin de los tiempos va a haber una aceleración. Número 1, va a haber mucho menos humanidad. Y número 2, los juicios y los hechos que están ocurriendo van a ser perfectos para que la iglesia remanente que está en ese momento esté predicando el evangelio. Y el pueblo judío escuche y sea llamado a celos, que es lo que dice Romanos también. Sea llamado a celos y diga: oye, ¿por qué ellos tienen este poder y esta relación con Dios si yo soy pueblo de Dios? Sí, pero te falta reconocer a Cristo. Entonces ellos reconocerán a Cristo, clamarán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí la iglesia necesita al judío para que ellos clamen esto, y entonces Cristo venga por judíos y gentiles. Amén. Ay, hasta se me pone chinita la piel. Así que estos 144,000 también es una revelación profética de lo que está en Zacarías capítulo 6 también y capítulo 9, donde hay una profecía donde ve Ezequiel ve que están siendo sellados, y este sello se repite aquí, y el sello tiene un simbolismo. El sello es un símbolo de propiedad. ¿Ok? ¿Qué es el sello? Símbolo de propiedad. Es el sello parecido, perdona que la comparación, pero es la única comparación que encuentro, cuando marcan el ganado, que lo marcan, lo sellan. ¿Y eso qué significa? Que esa vaca que está sellada con una R gigante es del rancho Los Rodríguez, cuando yo tenga rancho yo. Así se va a llamar, porque pues ni modo que le ponga Los Pérez, ¿verdad? Pues no soy Pérez, soy Rodríguez, ¿verdad? O que diga Abby was here, ¿verdad? No sé, pero sellamos esas cosas. Eso se sellaba en la antigüedad y era una forma de decir: son míos, me pertenecen. Así que estos sellos son estos 144,000 que están siendo sellados en partes iguales de las 12 tribus, 12 por 12,000, 144,000. Y son los que van a estar fieles en ese momento. Y ahí Dios está diciendo: estos son míos, yo los estoy guardando, yo los estoy protegiendo. Las tribulaciones, igual que pasaba en el tiempo de Egipto, igual que con la Pascua, el juicio vino, pero no tocó a aquellos que estaban
bajo el sello de protección en la Pascua. ¿Cuál era el sello de protección en la Pascua? La sangre de un cordero en los dinteles de la puerta, que eran una sombra y figura del cordero que iba a dar su vida por nosotros, Cristo Jesús, y cómo su sangre es la que nos cubre y es el verdadero sello que tenemos sobre nosotros, donde la ira de Dios se desata sobre toda impiedad. Pero la palabra Pascua significa pasar por arriba. Así que viene la ira de Dios, viene la ira de Dios, viene la ira de Dios, pero tienes uno de esos sellos, o en este caso estos judíos tienen su sello, y la ira de Dios pasa por encima de ellos y no les afecta, y sigue su curso y sigue haciendo, ¿verdad? Entonces vemos esta protección al pueblo judío. Dios tiene un plan para Israel. Es necesario que como iglesia entendamos este plan y participemos. Y ahí la primera forma y la que toda la iglesia tiene es orar por Israel. Yo te quiero enseñar, si no lo sabías, para que lo empieces a hacer. Si sí lo sabías y lo has dejado de hacer, para que lo vuelvas a hacer. Y si nunca lo has hecho porque te valía, te arrepientas y lo hagas. Pero en tu oración personal, en tus tiempos personales, tiempos de intercesión, tú y yo estamos llamados a estar intercediendo por Israel. Señor, salva a tu pueblo, guárdalo, protégelo. Hay bendiciones para los que bendicen a Israel, pero no lo hacemos para ser bendecidos. Lo hacemos porque con esto participamos en el plan de Dios y nuestras oraciones tienen poder. Amén. Nuestras oraciones tienen poder. Mira, las oraciones de nosotros como congregación tienen poder. No me van a dejar mentir. Nancy y Héctor estuvimos los tres en la casa de oración del sábado y cada punto por el que oramos del evento se logró. Lo primero que pedimos, que podrá sonar muy poco espiritual, pero fue lo primero que se me ocurrió: Señor, que haya buen clima, ¿verdad? Que esté a gusto, que no llueva para que no se interfiera, que tampoco esté el sol así destructivo, tipo Mario Bros, que el sol mataba a Mario, ¿verdad? No. Así que esté, pues más o menos, y estuvo genial. Y luego, Señor, manda más de los que estamos planeando, y manda el recurso para ellos, y pum, ¿verdad? Y Señor, que participemos, y todo se fue cumpliendo, ¿verdad? Sabemos también, ¿verdad?, que Dios en su misericordia, pero a través de las oraciones, ¿verdad?, por el yerno de Consuelo, por César, hemos estado orando no solo nosotros, la red de amistad ha estado orando, ha estado intercediendo. Cuando oramos por Israel, estamos llenando nuestras copas de oro con el incienso de nuestras oraciones a favor del pueblo de Dios, para que Dios se mueva a favor de ellos y en eso los planes sigan cumpliéndose. Y termino con esta parte en cuanto a lo de Israel. Tenemos que aprender a amar a Israel. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios, tenemos que aprender a amar lo que Dios ama. Y Dios tiene un amor por Israel. Tiene un amor por muchas cosas. Tiene un amor por los perdidos, tiene un amor por la iglesia, tiene un amor por sí mismo, tiene un amor por Israel, ¿verdad? Hay una enseñanza que después veremos que son, ¿cómo se llama? Las pasiones del corazón de Dios. Dios es un Dios pasional y tiene ciertas cosas en particular, así como tú dices, el pastor ama, ¿qué ama el pastor? Aparte de Dios, ¿verdad? El pastor ama comer, van a decir, bueno, aparte de eso. Pero ¿qué más ama el pastor? Los que me conocen, ¿qué amo? El box, ¿qué más? A Star Wars, ¿verdad? Al Real Madrid, ¿verdad? Y son cosas pasajeras, pero son aficiones mías. Dentro del Evangelio, ¿qué amo? Últimos tiempos, avivamiento, la adoración. ¿Sí me explico? Hay otros aspectos dentro del Evangelio donde hay un gusto, pero no hay una pasión desbordante todavía. Dios me ha identificado con estos. Bueno, así Dios tiene cosas que ama. Y cuando tú amas a alguien, una de las características es que empiezas a compartir ese amor que alguien más tiene. Así que, ¿cómo decir que amamos a Cristo con todo nuestro corazón, pero somos indiferentes ante su pueblo? No concuerda.
¿verdad? Así que es parte de, si tú eres como yo no amaba a Israel hace tiempo, a mí me daba igual. O sea, yo no creas que yo me convertí y se me implantó un software, amar a Israel. No, yo lo he ido desarrollando, pero si tú eres de los que sabes que yo reconozco que hasta este punto de mi vida, pues me daba lo mismo, pues Señor, ponme ese amor, enséñame a amar lo que tú amas y pasa tiempo con Él y vas a ver cómo Dios va a ir enamorándote de eso. Ahora, está el otro grupo, di conmigo, el otro grupo, que también está siendo protegido. Y empieza a ver, ahora lo que ve Juan es multitudes de toda lengua, de toda tribu, de todo linaje, de todo pueblo. ¿Quiénes somos esos? Nosotros, ya te lo dije en la pregunta, ¿quiénes somos esos? Pues nosotros, la iglesia gentil. Pero la iglesia gentil que está cruzando la gran tribulación. ¿Sí? El anciano le dice, ¿quiénes son estos? Y dice, pues tú sabes, ¿verdad? Como diciendo, pues explícame porque yo no sé. Y le dice, pues es bien sencillo, son aquellos que han salido de la gran tribulación. ¿Ok? Este pasaje por sí solo sería suficiente para echar por tierra toda la especulación de que la iglesia no va a cruzar por la gran tribulación. Porque aquí estamos viendo que la va a cruzar y va a salir victoriosa de ella. Amén. Yo espero un amén más de victoria, pero sí, porque yo me acuerdo cuando recién escuchaba de esto, ¿verdad? Y yo era de esos miedosos que decían la torre, ¿verdad? Y ojalá no me toque a mí, porque si me toca, capaz de que niego a Cristo y mi fe bien endeble, ¿verdad? Pero conforme pasa el tiempo y vas amando estas cosas, dices, sería un gran honor estar en ese tiempo, muy difícil, pero sé que permanecería no por mí, sino por la obra de Dios en mí. Y no hay mayor honor que pasar persecución por causa de Cristo. El martirio no es, la semana pasada veíamos cómo uno de los sellos eran los mártires que estaban bajo el trono de Dios diciendo, ¿hasta cuándo vengarás, verdad, nuestra sangre? ¿Hasta cuándo harás justicia? Y les decía cómo ese es un sello, es un juicio para el mundo, pero para que el que muere como mártir no es un castigo, es un honor, ¿verdad? Dar su vida por Cristo. Tenemos que empezar a ver la persecución no con masoquismo, ¿verdad? No con cara de persígueme nada más porque sí, sino bajo la lupa de si me toca pasar persecución, soy bienaventurado. Si me toca pasar persecución, como lo decía en pequeñas bromas la semana pasada, somos ese ejército especial de Dios al que Dios le permite pasar por persecución por seguir a Cristo. No estoy hablando de cuando te va mal en la vida porque te va mal, ¿verdad? O porque hiciste alguna mensada, no. Estoy hablando cuando por seguir a Cristo pagas precios, ¿verdad? Te quedas tal vez sin familia, sin amigos, hay quien se queda sin trabajo, hay quien se queda sin muchas cosas. Y todo lo que nosotros podamos perder por causa de Cristo, no lo estamos perdiendo, lo estamos ofreciendo. Amén. Cuenta la historia que venían llegando varios soldados americanos de la guerra en una de las tantas incursiones que hay, y estaba un reportero, ¿verdad? Y ve que llega un soldado en silla de ruedas que cuando se fue, pues se fue perfectamente caminando, y ya cuando regresa sin sus dos piernas y sin una parte de un brazo. Y este reportero le pregunta y le dice, perdóname lo que te voy a preguntar, tal vez se oiga muy crudo, pero ¿qué se siente haber perdido tus dos piernas y tu brazo? Le dijo él, no, si yo no los perdí, yo los entregué por mi nación. No se me perdieron, yo los di por una causa que es mi nación, por protegerla, por la soberanía y todo el rollo, oh América, ¿verdad? Y son bien patriotas estos cuates. Y esa es la mentalidad que debemos de tener en el reino. No perdemos cosas por seguir a Cristo, las entregamos por un sacrificio mayor, por un bien mayor, por una
por una convicción de que es más grande aquel al que le estamos dando las cosas que las cosas que estamos dando, porque Él es digno. Así que este grupo es el grupo que ha salido de la gran tribulación. ¿Y tú cómo los ves? ¿Los ves agüitados? No están agüitados, están celebrando, están adorando, tienen palmas en las manos y están con cánticos. ¿Por qué? Porque parte de la manera en la que tú y yo podemos vencer, ya sea en la gran tribulación o en los momentos difíciles que tenemos hoy, es cuando tienes un espíritu de adoración continua y gratitud en tu boca. Amén. ¿Qué es adoración? Es bien sencillo. Yo siempre lo he dicho de esta manera, es responder de la manera correcta a quien Dios es. Eso es adoración. Y hay adoración vivida, que es la obediencia, y hay adoración expresada, nuestra vida devocional. Por eso se le llama devocional, porque parte de una devoción, ¿sí? No es la manera en la que el cristiano le dice a leer la Biblia, ¿verdad? Ya hiciste tu devocional, así decíamos en el instituto. Y pues, ¿qué era nuestro devocional? Leer la palabra, estar con Dios, pasar tiempo en oración. Parte de una devoción, parte de un amor, de una pasión de estar con Él. Así que, si tú y yo estamos cursando circunstancias difíciles, ¿la adoración cambia estas circunstancias? Muchas veces no. ¿Sí? Muchas veces la enfermedad va a seguir ahí, muchas veces la escasez va a seguir ahí, muchas veces el problema va a seguir ahí, pero lo que sí cambia es mi corazón y mi perspectiva, y entiendo que Dios es Dios, ¿sí? Y se necesita, mira, yo soy el primero que me la vivo peleando y ando entre un pensamiento y otro, y de repente ando bien pesimista, y de repente tengo que recordarme a mí mismo y decir, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y es una lucha entre estar llenándote de fe y repartir fe con alguien, y luego ya perdiste tú tantito la tuya y andas ahí echándole ganas, y así es nuestra vida, pero se cruza en adoración. El día que tú pierdes el enfoque de quién es Cristo y dejas de adorar, ahí estás en el suelo perfecto para que el diablo venga y te agarre a patadas, ¿sí? Sigues siendo hijo de Dios y sigues protegido bajo Cristo, pero al que se le olvida es a ti, ¿sí me entiendes? Y entonces hay un cambio, pero cuando hay también el otro aspecto, gratitud, ¿sí? Una de las mejores formas de adorar es agradeciendo. Sí, yo no veo a la iglesia, ¿verdad?, enojada con Cristo, sino en un éxtasis, clamando, ¿verdad?, al que está sentado en el trono, diciendo de Él son todas las cosas, y la promesa del Señor es darles ropas blancas, ¿verdad?, que habla de esta pureza. Ahora, estos que ahora están de este lado, están también sellados por el Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios, es las arras de nuestra herencia. La palabra arras significa garantía. Sí, cuando tú compras vamos a poner el ejemplo, compras una televisión y te dan un papelito que dice garantía por tantos años. Sí, y ahorita ya no hay de por vida, porque ya las hacen programadas para que se descompongan y tienes que comprar otra, ¿verdad? Pero vamos a decir que tuvieras una garantía de 20 años. Con ese papelito, si tu televisor se descompone en el lapso de 20 años por sí solo, no porque se te cayó, no porque lo abriste, ¿verdad? Hay cosas que echan a perder la garantía en ese sentido. Y tú te presentas a la tienda o con el fabricante y le dices que tu televisión me falló en el año 12 y aquí estaba mi garantía por 20 años. Ese papel te avala, ¿sí?, legalmente para que actúen a favor tuyo y te den otro o lo arreglen sin costo para ti. Cuando hablamos de que el Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros, es precisamente eso. Todo aquel que es hijo de Dios es sellado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre eso? En la salvación. No es lo mismo el sello del Espíritu Santo que el bautismo del Espíritu Santo.
El bautismo del Espíritu Santo es cuando recibimos el poder de parte de Dios en un, valga la redundancia, empoderamiento para poder vivir la vida en Cristo. Pero en el momento que tú conoces a Cristo, pones tu confianza en Él, en ese momento eres sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti como un sello y Dios te reconoce como suyo. Y el que tengas al Espíritu Santo sellando tu corazón es la garantía de que serás resucitado en el día de su venida, ¿verdad? Porque dice la palabra que si el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos nos vivificará en el día postrero. ¿Por qué? Porque es el sello que tenemos. Va a entrar en acción, nos va a vivificar y nos va a hacer notar que somos escogidos, apartados, separados, sellados por Dios. Amén. Así que vemos estos dos grupos y la promesa para estos grupos termina siendo la misma. El Cordero que está en medio del trono los pastoreará, ¿verdad? Es una alusión al Salmo 23, los va a guiar a fuentes de agua viva, de agua de vida, como dice el Salmo, ¿verdad? Me guiarás, ¿verdad? A aguas de bendición, me guiarás a pastos verdes. Si anduviera en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No dice, me vas a hacer que no pase por el valle de sombra y de muerte. Me dice, cuando ande ahí, no voy a tener miedo. Así que la gran tribulación es ese valle de sombra y de muerte, pero que el Cordero nos va a pastorear. Y ya cuando termina todo este punto dice, no van a necesitar ni lumbrera, ni sol, ni nada, porque el Cordero dará su calor. Ya está hablando todavía de la época ya más final, y termina con esta parte donde dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá hambre, no habrá sed, no habrá dolor, y Él va a enjugar nuestras lágrimas. Toda lágrima que tú has derramado a lo largo de tu vida en dolor, en quebranto, no han pasado ignoradas por Cristo. Cristo las ha visto y las tiene contabilizadas, y un día cada una de esas lágrimas será enjugada por Cristo a cada uno de nosotros. Es limpiada. Sí. Yo le decía antes, cuando leía mal, enjuagada, pero ya vi que no dice enjuagada, dice enjugada, pero es parecido, ¿verdad? Es limpiada. Es como lo que hacía María con los pies de Jesús y el perfume con sus cabellos, ¿verdad? Lo estaba enjugando. Entonces, qué hermosa promesa. ¿Por qué? Porque Él prometió, acuérdate también en las cartas que estamos viendo, los primeros 2 capítulos, 3 capítulos, Él le prometió a la iglesia, le dijo, porque tú has permanecido fiel a mi palabra, yo te guardaré del día de la prueba que está por venir sobre la tierra entera. Y ese yo te guardaré, veíamos lo mismo, que significa proteger en medio de, no necesariamente sacarnos, ¿verdad? Entonces, ¿va a haber una iglesia que no le toque pasar la gran tribulación? Sí, la que se vaya antes. Pero no va a haber ningún cristiano, escucha esto, que no nos toque pasar un tipo de tribulación en nuestra vida, donde nuestra fe va a ser puesta a prueba, nuestra lealtad va a ser puesta a prueba, pero también la recompensa del Cordero va a ser puesta a prueba para nosotros. Va a ser revelada, ¿por qué? Porque nos hemos mantenido. Así que no tengas miedo. Este pasaje precisamente es para que no tengas miedo. No digas, ay, si me tocara la gran tribulación ahorita, yo sería de los que me marcaría con la marca de la bestia. No, yo creo que permanecerías, ¿verdad? Ese día te vas a dar cuenta que eres más cristiano de lo que crees, ¿verdad? Y vemos contraparte también. Me estoy adelantando un poquito porque lo iba a tocar hasta Apocalipsis 12, pero vemos cómo hay una marca de Cristo sobre su pueblo, como va a haber una marca del anticristo y de la bestia sobre aquellos que lo siguen. Hay un sello sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sello que traes tú y que traigo yo? El mejor que podemos tener, el sello del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias en esta noche ya, Señor.
Gracias porque tú prometes protegernos, Señor. Gracias porque en medio de los juicios, en medio de tu justicia resplandeciendo, trayendo a la tierra la retribución de su misma maldad, habrá una iglesia que cruce resplandeciendo. Habrá una iglesia que cruce victoriosa, que se mantenga, que en la parte más difícil, en vez de negarte, te proclame Señor para siempre, que en la parte de la duda va a reafirmar que somos hijos de Dios, que seguimos a Cristo y solo a Cristo y no hay vuelta atrás. Gracias por tu pueblo Israel, porque de ese pueblo vienes tú, Señor. Porque por ese pueblo tenemos las promesas, tenemos las bendiciones que hoy nos hacen tu iglesia. Y conocemos y sabemos que los amas y aprovechamos este momento para orar e interceder por ellos y te pedimos, guárdalos, Señor, guárdalos de la persecución, guárdalos del oprobio, pero sobre todo guárdalos de sí mismos y de la soberbia al creer que no te necesitan. Quebranta sus corazones para que vengan a conocerte. Ponlos como piedra pesada en medio de las naciones. Ponlos como una nación, Señor, especial que apunta a lo que tú haces con el hombre, con la humanidad, cuando hay una relación contigo, Señor. Y gracias porque en medio de este tiempo nos has permitido a nosotros, el olivo silvestre, conocerte, Señor, y ser injertados, Señor, en la raíz correcta. Y oramos por ellos, Señor, para que procedan al arrepentimiento, procedan a conocerte, y que el día que todo Israel sea salvo y proclamen bendito aquel que viene en el nombre del Señor, entonces te veamos, Señor, venir en los cielos, con los cielos abiertos, viniendo entre las nubes en tu caballo blanco, fiel y verdadero, y nosotros siendo o resucitados o tomados en los aires contigo, Señor. Gracias porque tú proteges a tu pueblo, tú proteges a tu iglesia, Señor. Y porque tu promesa es que todo dolor, todo quebranto, toda lágrima, llegará un momento en que tendrá fin. Ningún dolor es para siempre, aún la enfermedad que pudiéramos llegar a tener, aún las circunstancias más difíciles, no son para siempre. Lo único que es para siempre es la vida eterna que tú le has otorgado a todo aquel que cree. Y en ti creemos, Jesús.